Estamos de vuelta con mucho más de CD Cine y hoy tenemos como invitado a Ignacio Márquez, director de la película Ley de Fuga. Antes de conversar con él, vamos a ver un avance de esta película en nuestra sección Conversamos. Ley de Fuga es una de las nuevas producciones destacadas del cine venezolano. Este film cuenta la historia de Brigadier, un joven empresario muy tramposo que necesita a toda costa fugarse de la cárcel en la que está recluido. Y su única oportunidad para lograrlo es convertirse en director de un grupo de teatro en el que participan los recursos del penal. Allí sus compañeros de reclusión comienzan a creer en sus capacidades artísticas como director. Y en medio de las situaciones que ocurren durante los ensayos de la obra de teatro, Brigadier y los demás presos descubrirán que deben apoyarse incluso cuando se está privado de libertad. Texto, y el teatro contemporáneo actual es acción. Bueno, Ignacio, bienvenido nuevamente a CD Cine. Eres nuestro primer invitado que repite, así que un gusto tenerte aquí de nuevo. No, un gusto estar con ustedes. La próxima vez creo que la entrevista te la hago yo a ti. Bueno, puede ser, ojalá, ojalá. Cuéntanos de Ley de Fuga, una película que se estrenó en el Festival de Cine de Mérida, ganó 2 premios a la mejor música y mejor casting y ahora finalmente llega a las salas venezolanas. ¿Cómo te sientes ahora después de haber sentido la respuesta del público en Mérida y ahora en las carteleras nacionales? La experiencia en Mérida, en principio, muy contento, ¿no? Y muy impactado por la respuesta muy activa y muy favorable que tuvo la gente con la película. Y realmente, el otro día conversaba con un amigo y yo le decía, no, me sorprendió lo bien que recibió la gente. Y entonces se reía, ¿y tú qué pensás que no le iba a gustar? Le digo, bueno, no sé, porque el gusto de la gente uno no lo sabe, ¿no? Uno intuye algunas cosas, pero en definitiva tú no sabes bien cómo va a reaccionar la gente. Y ahora, obviamente, viene la expectativa y ponerse como en esa circunstancia de incertidumbre sobre qué va a pasar en la cartelera, ¿no? Y eso es muy sabroso, porque es como un deporte extremo, ¿no? Es como lanzarse en parapente. Tú no sabes qué va a pasar en definitiva. Tienes algunos elementos con los que puedes controlar algunas cosas y la mayoría con las que no puedes controlar. Claro. Entonces, y ahora la película ya deja de ser de uno, deja de ser de toda la gente que la hizo, deja de ser de los actores, de los técnicos, y ahora es de la gente, pues ahora es del público. Y bueno, ya con este precedente de la buena respuesta que ha tenido en la película en Mérida, ahora que llega a las salas, cuéntanos un poco a las personas que todavía no conocen bien de qué va el argumento, de qué trata Ley de Fuga y por qué te inspiraste en hacer esta historia. Bueno, Ley de Fuga es la historia de un empresario tracalero que lo meten preso porque hace fraudes vendiendo carros importados, lo meten preso en una cárcel perdida en Venezuela y se da cuenta que su única opción de fuga es a través de un traslado y se entera que hay un grupo de presos que quiere formar parte del Festival de Teatro Penitenciario de Caracas. Entonces, pero no tienen director. Como él es un gran tracalero y un gran fraudulento, entonces él se hace pasar por director. Aparte le exigen que la obra tiene que ser histórica. El tipo no sabe de teatro, no sabe de historia y es donde viene el elemento como de comedia. Pero tiene que tratar de embaucar a estos panas para poder fugarse, ¿no? Entonces, esta historia empieza desde el teatro y aquí mezclamos humor, teatro, cine. Y porque yo hice una obra de teatro hace 5 años con la que hice una gira por los penales de la Gran Caracas. Estuvimos por el INOF, el Internado Judicial de los Teques, La Planta cuando existía, Yare y el Rodeo. Y hacíamos como unos foros con los privados de libertad que eran nuestro público. Pues. Y allí intercambiábamos como historias, intercambiábamos inquietudes. Y entonces surgió la inquietud de cómo construir una historia y cómo contar historias de personas privadas de libertad, pero desde otra óptica. Y para mí también era un reto, es decir, cuando tú dices, bueno, vamos a hacer una película sobre cárcel, entonces lo primero que te das imaginar es sangre. Claro, claro. ¿Entiendes? Gente descabezada. Y el reto era cómo mezclar dos elementos que aparentemente no tienen posibilidades de encontrarse, ¿no? El humor y una situación de cárcel. Claro, Una situación de cárcel en Venezuela que lo hace como más particular. Y además es interesante porque, bueno, comedia. El venezolano siempre quiere reírse y la verdad es que el cine venezolano hasta ahora ha tenido pocas comedias en los últimos años. Bueno, vimos el éxito que tuvo Papita Manito Stone y se agradece que directores como tú quieran extraer comedias. Pero eso mucha gente subestima la comedia porque tu comedia, y además lo conversamos en Mérida, tiene también un mensaje de inclusión. Cuando hablamos de los personajes de estos privados de libertad, están como elegidos prácticamente a dedos. Estos personajes están construidos porque representan un sector específico de la sociedad. Háblanos un poco de eso. Claro, nosotros lo que establecimos en la película es como una microsociedad. Y entonces cada personaje es como un representante como de una tribu social, por decirlo de una manera. Entonces, y como todos ellos, en sus diferencias, consiguen hacer algo en común. En este caso,
la posibilidad de participar de un festival de teatro penitenciario, es decir, la posibilidad de hacer una obra de teatro. Entonces, claro, está el homosexual, está el extranjero, que es el colombiano, está el chamo de la calle, está el cifrino, está el negro. Entonces, de alguna manera están como representados como los diferentes estratos de la sociedad, los diferentes figuras, íconos de la sociedad, representados cada uno como en un personaje. Y como esto se construye y se interactúa entre ellos. El elemento del humor es porque hay una frase como de cabecera que yo se la robé hace tiempo a alguien, que ya no recuerdo a quién fue, porque lo mejor el robo es cuando tú no recuerdas, Claro. y ni el otro se da cuenta que se la robaste. Que él decía, bueno, uno puede perder la dignidad, uno puede perder la chamba, uno puede perder el carro, la casa, uno puede perder hasta la jeva, pero lo que uno no puede perder es el sentido del humor. Es una buena Entonces, él decía, el filosofía. sentido del humor te salva. Y yo creo eso, cuando uno está en la peor circunstancia de la vida, la posibilidad de reírte de ti mismo hace que tú te puedas levantar. Claro. Ahí es donde viene la cosa de la comedia. Y eso es un rasgo absolutamente venezolano. Totalmente. El reírse de uno mismo, el verse en la peor situación y tener la posibilidad de reírte es lo que hace que tú te puedas levantar y pasar para adelante. Y ahora hablemos un poquito sobre el elenco. Ya se llevaron un premio en Mérida, porque la verdad es que yo que tuve la oportunidad de ver esta película, el elenco parece que se conocieron de toda la vida, que son hermanos, y me imagino que esa sensación viene de procesos de ensayo y de un rodaje en el que todos estaban muy cómodos. Cuéntanos cómo fue la selección de estos actores, que la mayoría vienen de teatro, hay algunos que están debutando en el cine. ¿Cómo fue la elección de estos personajes? Bueno, fue muy particular. Yo creo que en algunos casos sucedió al revés. O sea, yo no escogí a los actores. Los actores escogieron a sus personajes, porque algunos personajes fueron escritos para algunos actores. Como yo provengo del teatro y quise trasladar la dinámica y la disciplina de lo que es la construcción de una obra de teatro, pero al cine. Entonces, tomarnos el tiempo de preparación como lo que usualmente se usa en teatro, pero hacerlo para cine. Hicimos 2 meses de ensayos y cuando empezamos el ensayo ya el elenco estaba armado. No se hizo un casting, sino que yo escogí algunos actores de gente con la que había trabajado y que quería volver a trabajar, o con gente con la que quería trabajar y nunca había trabajado. Nosotros grabamos algunas escenas, tuvimos que doblar por asuntos técnicos de sonido, y los sonidistas se pasaron todo un día riéndose con nosotros y nosotros les decíamos, el rodaje fue así. Claro. Creo que lo da el hecho de preparar el trabajo. Y es algo que, como les digo, se nota en pantalla y ustedes lo van a poder notar a partir del 26 de septiembre que se estrena la película. Nosotros en la próxima parte vamos a conversar más con el elenco de la película, pero queríamos despedirte, Ignacio, y que nos invites a todos a las salas venezolanas a ver Ley de Fuga. Bueno, yo invito a todos los espectadores a ver Ley de Fuga, una comedia donde nosotros nos vamos a reunir juntos. Los actores, los realizadores y sobre todo el público. Bueno, y ustedes no se parten porque en el próximo segmento vamos a estar con los actores de Ley de Fuga conversando más sobre esta película. Ya volvemos con más de CD Cine.